Estamos aquí, como siempre, digamos, tratando muy de cerca la actualidad que esta mañana tiene, sus datos novedosos. Y tiene, además, quien sabe mucho de ellos y es capaz de ocupar mucho espacio en los informativos, como, por ejemplo, el portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Castro, que nos acompaña. Señor Castro, buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y permitir que le preguntemos. ¿Está viviendo esta mañana también la expectación informativa en torno a esta nueva operación de la Guardia Civil, al parecer conectada con una segunda fase de la operación Heracles, por orden de la jueza Mercedes Alaya? Sí, la seguimos con interés, hay que estar informado, también con ese deseo de que esto vaya deprisa, se acelere, todo el que tenga que declarar, declare, y un temor que se haga tan largo, tan extenso, tan interminable, que por un lado haya presuntos responsables que puedan salir indemnes, porque prescriban, como ya ha ocurrido desgraciadamente, y algo que nos preocupa desde Izquierda Unida, es que la ciudadanía no tenga no solo a los responsables, sino un relato claro de lo que ocurrió. Es en términos de deseo y de temor y en tono realmente amable una crítica a la instrucción de la jueza Mercedes Alaya, lo que acaba de hacer. Bueno, más que crítica, una petición. Nosotros siempre hemos intentado ser escrupulosos con la instrucción de la jueza Alaya, pero no entendimos, por ejemplo, cuando se le ofreció la posibilidad de tener un refuerzo, de que contara con más medios, algo que seguramente cualquier juez de Andalucía lo tomaría con agrado, porque la justicia tiene los recursos muy escasos. Y bueno, no lo rechazó, y eso creemos que va en detrimento, en prejuicio de la propia instrucción. Hay un trípode de coincidencias, hemos dicho esta mañana. No sé si usted le da algún valor a esa palabra en este contexto, coincidencia, porque a las 11:30 está convocada una comparecencia de prensa del secretario general de UGT de Andalucía, Francisco Fernández, para hablar de la comisión interna abierta en su sindicato a propósito de las denuncias sobre supuestas facturas falsas. Hoy, a las 10, está prevista la declaración en calidad de imputada de Magdalena Álvarez. Es hoy, precisamente, cuando se produce esta nueva entrega de Operación Heracles, operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. ¿A la palabra coincidencia le da en este contexto algún valor usted o le parece que es pura cuestión eso de coincidencia? Vamos a dejarlo en coincidencia, porque puede haber debates que no contribuyan y que no generen nada positivo, así que vamos a dejarlo en coincidencia y vamos a seguir solicitándole al juzgado número 6 la máxima celeridad, que todos los imputados se les llame a declarar y que haya conclusiones que eviten que la prescripción de delito deje esto pues en nada. El otro día tuvimos un programa, señor Castro, cambiando de asunto, en el que no paramos de hablar de usted y de su comparecencia, en la que decía, somos dos a negociar los presupuestos. ¿Cómo va la negociación de presupuestos? Bien, intensa, mucho trabajo, porque es muy difícil el escenario que nos ponen. Ayer, no sé si usted, con seguridad sabe, se reunió la presidenta de la Junta de Andalucía con supuestamente los 30 más importantes empresarios de Andalucía, a los que dijo que no habrá aumento de la presión fiscal, con referencia además expresa a tasas sobre grandes superficies. ¿Qué le parece esto? Bueno, en primer lugar hay que decir que las conversaciones, los trabajos en torno a la necesidad de que Andalucía genere ingresos, mayores ingresos, está encima de la mesa. Y es una posibilidad, por tanto, que estamos trabajando. Hay algo que yo creemos desde Izquierda Unida que se entenderá bien en Andalucía, y es que en estos momentos de difícil contexto económico, en el que llevamos 4 años recortándoles los salarios a los empleados públicos, deteriorando las prestaciones que se dan a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, es decir, exigiéndoles sacrificios a los de abajo, ha llegado el momento de que se abra un debate sobre la posibilidad de incrementar los recursos. Pidiéndole a los que más tienen un esfuerzo mayor. Y por lo tanto, no solo habrá que preguntarle a esos 27 o 30 empresarios, que son importantes, relevantes en cuanto a lo que es la creación de riqueza, en torno al 30% de nuestro PIB, y generación de empleo, un poco menos del 20%, pero hay que preguntarle al resto de empresarios, a ese 80% de autónomos, de pequeños y medianos empresarios, y también habrá que preguntarle a los trabajadores, a sus representantes, a los sindicatos, para que tengamos una visión de conjunto completa de por dónde van las ansias, las necesidades de la sociedad, y la perversión de que solo estemos aplicando los recortes, por muy imperativo legal que sea,
de que estemos solamente con la contención del gasto, no creemos que sea comprensible por la mayoría. De su tono y de sus palabras, uno se atreve a desprender que entiende usted que en el contexto de la negociación difícil de los presupuestos andaluces para el año que viene, una vez conocida la previsión del Estado también para el año que viene, usted entiende que en determinado momento, reunida con empresarios, la presidenta de la Junta pueda dejarles caer que no va a haber aumento de la presión fiscal. Claro. Entiende como algo, digamos, normal. Estuvo en esa misma silla en la que usted está el consejero, hace unos días, el consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, que habló de que la motivación para plantear la posibilidad de una tasa a las grandes superficies comerciales estaba en una necesidad de solidaridad. Claro, la solidaridad solo se puede plantear a debate en determinado tono, ¿no es cierto? Evidentemente, El tono importa mucho. El tono es importante cuando se habla de solidaridad y cuando se habla de asuntos tan trascendentes como es el presupuesto de la Junta de Andalucía. Y el consejero supongo que planteaba la solidaridad porque ahora mismo hay leyes en vigor como la liberalización de horarios comerciales, unas ciertas ventajas que tienen las grandes superficies frente a desventajas, dificultades en el día a día que se encuentra nuestro pequeño y mediano comercio. Y por lo tanto la necesidad de equilibrar las inversiones, las apuestas políticas que hace la Administración por ese conjunto, sin olvidar que ese pequeño y mediano comercio es el que nos provee del 10% del Producto Interior Bruto de Andalucía y que es el que en el ámbito del comercio genera el 80% del empleo. Un empleo que además han hecho un esfuerzo porque sea más estable. No se han acogido a la reforma laboral de manera entusiasta para reducir sus plantillas y acotar gastos por ahí, o sea que requieren ese esfuerzo de la Administración. Y puesto que el tono importa, díganos, ¿se le fue a usted un poquito el tono el otro día o no? No. Cuando dijo, somos dos para debatir, no. Atención. Bueno, no sé si el tono fue el más adecuado, el contenido desde luego es muy exacto. Somos dos los que tomamos las decisiones políticas sobre las cuestiones trascendentes, somos dos los que conformamos el gobierno, los que damos sustento al gobierno, por lo tanto es cosa de dos atendiendo a una cuestión que a nadie se le puede olvidar, que hay una correlación de fuerzas determinada. Somos dos, en el que uno tiene 47 votos en el Parlamento y el otro 12, por lo tanto cada uno llegamos hasta donde nuestras fuerzas nos lo permiten. Dice usted que hay grasa para adelgazar el sector público andaluz y que hay que verlo empresa pública a empresa pública, fundación a fundación. Y desde otro ámbito, en el gobierno se dice que no hay grasa para acometer ese adelgazamiento. La presidenta de la Junta de Andalucía, desde el minuto 1 en su debate de investidura, habló de crear una comisión de expertos que evalúe el estado del sector público andaluz y presente antes del final de 2014 sus conclusiones. En esa misma silla en la que está usted, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, dijo que pensaba plantear un recorte de 6 meses en ese plazo y que a mitad de 2014 se presentaran conclusiones. Esa auditoría activa que usted pide para el sector público andaluz, ¿cabe entenderse que quede cubierta por la comisión de expertos que plantea la presidenta de la Junta de Andalucía? No es incompatible con que haya una comisión en paralelo que conforme se vaya auditando, analizando empresa a empresa, entidad a entidad, se vayan tomando decisiones. Miren, en el plan económico-financiero que aprobó la Junta, en esta casa se sabe también, porque todas las empresas públicas han hecho un esfuerzo, pues supuso una reducción importante de los gastos. Ahora bien, nosotros hemos detectado por la propia experiencia de nuestras consejerías que hay una serie de prácticas o una serie de situaciones que habría que mejorar. Está claro que el número de directivos que nos hemos encontrado en alguna de estas empresas públicas, consorcios, fundaciones, no es de recibo. Es decir, hay un número excesivo de comandantes para tan escasa tropa. Pero por otro lado nos hemos encontrado también con un número de externalizaciones que nos parecen bochornosas. No solo por el coste que origina hacia lo público, sino porque tenemos un magnífico personal perfectamente cualificado que es más que capaz de hacer todo lo que se hace fuera. Un ejemplo, en la empresa de turismo andaluz hemos acabado con determinadas externalizaciones que han hecho que ahorremos en un solo año, solo con las externalizaciones, 600.000 euros. Y eran proyectos, eran estudios que los técnicos que tiene turismo son los mejores. No mejores que los que están fuera, pero igual de buenos, igual de preparados, igual de conocedores del sector.
Por lo tanto, tenemos que tender a sacar el máximo rendimiento posible, que es algo que el empleado público y el funcionariado andaluz está deseando, para que hagamos todo desde la administración. ¿Tienen ustedes algún tipo de cuantificación provisional de hasta cuánto puede ascender esa grasa que se puede quitar? No, porque hay que verla una a una. Yo le puedo decir que en el ámbito tan solo de lo que ha sido la empresa pública de suelo de Andalucía y, por ejemplo, Turismo Andaluz, en un año hemos ahorrado más de 3 millones de euros. Y hablo solo de 2 empresas. Hay 100 y pico entes instrumentales públicos en la Junta de Andalucía. Intente, por favor, contarnos brevemente, si es posible. Parece que tampoco hay, ya sabe que el tono importa muchísimo con cosas tan delicadas, demasiado o pleno entendimiento en torno a la propuesta que ustedes hacen de un banco de tierras y la propuesta planteada por la presidenta de un observatorio de tierras. Me gustaría que engarzase, si puede ser, ambas ideas, que la del banco de tierras la distinga de aquella reforma agraria andaluza, si es posible, de modo breve y que lo entendamos, y así quede clara su posición. El banco de tierras lo único que pretende es que el patrimonio andaluz, terreno agrícola, ganadero y forestal, que es de la Junta de Andalucía y que ahora mismo está improductivo, podamos ponerlo en valor. Hay muchos trabajadores del campo en el ámbito rural andaluz que estarían dispuestos a trabajar esas tierras, generar una riqueza, un empleo derivado de eso. La presidenta plantea el observatorio, entendemos, porque es necesario hacer ese proyecto desde el rigor, que es como lo ha planteado Izquierda Unida, y desde un análisis que permita poner en carga esa producción, para que no vayamos a un proceso en el que las frustraciones sean mayores que los resultados. Creo que en Castellar de la Frontera nos han dado la clave y creemos que esa experiencia piloto, Majambú se llama la finca, no recuerdo bien el nombre, nos va a dar una pista de por dónde podría ir la explotación de esas tierras. No puede haber un recurso público de la Junta de Andalucía que esté ocioso, mientras que haya un parado o una parada. Y la incidencia económica del Banco de Tierras sería, a juicio de ustedes, muy relevante. Sería tan relevante como que generaría empleo en una tierra en la que todavía se destruye empleo. Si por cada hectárea conseguimos un empleo, pues es pasos que hemos dado adelante. Cambio de asunto. Barómetro del CIS del mes de septiembre. Detrás de la preocupación por el paro, que decrece un poquito, pero sigue siendo la primera, los ciudadanos y las ciudadanas se dicen preocupados y preocupadas por corrupción, por este orden, crisis económica, y los políticos. ¿Qué análisis le merece? Bueno, lo venimos ya diciendo desde hace mucho. Esta democracia de baja intensidad, este casi teatro, podríamos hablar, de democracia que hay en este país, salpicado con casos de corrupción que suponen la vergüenza nacional hacia afuera, es evidente que lo que ha propiciado es un alejamiento cada vez mayor de la ciudadanía, no ya por los políticos, sino por algo, desde mi punto de vista, más peligroso, por la política. Y además entendemos que los poderes fundamentalmente económicos, que mandan más que los que mandan, supuestamente, les interesa que haya cada vez una distancia mayor entre los centros de toma de decisión, de poder, y la ciudadanía. Por lo tanto, también caemos en una trampa, en esa trampa que la derecha, que el Partido Popular está permanentemente poniendo encima de la mesa, que juegan al descrédito de la política en el sentido amplio, es decir, con la criminalización en algunos casos pues de sindicalistas o sindicatos, de organizaciones vecinales, de todo lo que se mueva. Por lo tanto, por un lado estamos en una percepción acorde a la realidad de la ciudadanía y potenciada por una derecha que prefiere ese pueblo alejado de la cosa pública para que vaya en ritmo diferente. La presidenta de la Junta de Andalucía, que se va a reunir pasado mañana con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que, entre otras cuestiones, le va a plantear que él impulse y lidere un gran pacto sobre regeneración política. ¿Le parece bien que haga esto la presidenta? Está bien, pero yo creo que a la ciudadanía ya lo de los pactos, los proyectos de ley sobre transparencia, es que no cuela. O empezamos a tomar medidas que sean objetivas, evaluables, es decir, que se perciban como algo real que está ocurriendo, o la credibilidad va a seguir lastrada en ese sentido. ¿Le parece mejor la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Autonómica, a la que usted pertenece, de promover una reforma del estatuto, del reglamento, perdón, de la Cámara, que propicie que
a voluntariedad, es decir, si quieren hacerlo, los y las cónyuges de los parlamentarios puedan también entregar su declaración de la renta. Es un buen ejemplo, sobre todo cuando se presentan después de haber metido en el registro la declaración de renta de los diputados, de sus cónyuges o diputadas y cónyuges, y por lo tanto cualquiera lo puede ver. Otro asunto, se va a celebrar, ya sabe, conferencia política del Partido Socialista en la segunda semana de noviembre, antes del tan referido Congreso Extraordinario del PSOE andaluz para la sucesión de José Antonio Griñán al frente de la formación en Andalucía, también por Susana Díaz. Antes va a ser la conferencia política. En esa conferencia política el PSOE andaluz parece va a liderar una ponencia política que quiere ser respuesta a las tensiones territoriales planteadas últimamente, sobre todo desde Cataluña. ¿Le parece a usted que Andalucía tiene mucho que decir en este sentido y le parece bien que en este sentido su socio de gobierno haga eso dentro de su formación que ellos llaman federal? Andalucía está obligada. El territorio más poblado, con un peso político además de los más trascendentes en el conjunto del Estado, tiene mucho que decir, sobre todo porque Andalucía nunca lo va a decir por sí misma únicamente. Nosotros hacemos honor a nuestro himno y lo hacemos por nosotros, por España también, por el conjunto, desde algo que llevamos por bandera, y es que Andalucía apuesta por la igualdad de derechos y la solidaridad. Que el Partido Socialista vea que eso va paralelo a una propuesta de cómo tiene que evolucionar el Estado español, que desde el punto de vista de Izquierda Unida no puede ser de otra manera que el siguiente paso del Estado de las Autonomías, que es un Estado federal, para entrar de una vez por todas en la modernidad y solventar estos conflictos entre los nacionalismos periféricos y el nacionalismo español. Está bien, bienvenidos a este debate y al carro, porque es lo necesario. ¿Ustedes están de acuerdo en que hace falta una reforma federal del Estado autonómico? No es que estemos de acuerdo, es que lo llevamos planteando ya muchos años. Dicho lo cual, están con nosotros Luis Barbero, Lalia González, Rafa Rodríguez. Aquí está el portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz para responder vuestras preguntas. Señor Castro, buenos días. A ver si nos puede dar usted alguna pista. Cualquier medida que vayan a tomar sobre las empresas públicas va a tardar meses. El presupuesto, sin embargo, tiene que estar en cuestión de semanas. No se sabe bien todavía cuánto va a bajar el presupuesto, pero el presupuesto va a bajar. ¿Por dónde van a recortar? El presupuesto ya nos quitan otros 1.200 millones aproximadamente. Tendremos que ver algunos fondos cuando tengamos la comunicación del gobierno exacta, pero va a ser millones arriba, menos. Millones abajo. ¿Cómo vamos a recortar? Pues bueno, lo que usted está diciendo, Izquierda Unida lo hizo en 6 meses y continuamos en 6 meses. Es decir, que las transferencias que hace la Junta de Andalucía a todo el sector público andaluz van a tener una merma. Pero esa merma no la vamos a solventar de una manera drástica, es decir, lineal, diciéndole a todo el mundo, pues todo el mundo va a perder su salario un tanto por ciento, no. Vamos a sentarnos de una manera activa con todas las empresas, le vamos a plantear la necesidad, con ejemplos de otras que lo han hecho, de por dónde pueden ir los tiros, y en pocos meses le puedo asegurar que tendríamos ese ahorro ya bien determinado y bien realizado. No nos preocupa tanto, pero sí es verdad, es una cuestión que tendremos que realizar en meses. Pero le puedo asegurar que en los 6 primeros meses del año 2014 podríamos tener avanzado entre el 70 y el 75% de ese ahorro que se verá reflejado ya en los presupuestos de la Junta. Dicho sea de paso, lo que sí comparten ustedes con su socio de gobierno es la incidencia para Andalucía del proyecto de presupuestos generales del Estado, que comparten incluso, digamos, la medición de los efectos. Compartimos, lo sufrimos y no entendemos, no podemos entender cómo Madrid, el Partido Popular, sigue maltratando de esta manera a Andalucía. Lalia. Entre las soluciones que se han dado para poder recaudar un poco más o para resolver esto que llaman ustedes la vía de los ingresos, está la venta de activos y la posibilidad de que sea la empresa pública de suelo de Andalucía la que se haga con esos activos y lo ponga a la venta. ¿De qué activos estamos hablando? ¿Qué idea tienen? ¿Qué recaudación se podría conseguir de ahí? Los activos a los que nos referimos son exclusivamente solares e inmuebles, propiedad de la Junta de Andalucía y que ahora mismo no tienen ningún uso. Una parte de ellos fue el pago por parte del Estado, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de parte de la deuda histórica. Nosotros entendemos que eso se puede hacer a través de la Agencia de Obras Públicas porque por su propia naturaleza está en contacto pues, con el sector de la construcción, inmobiliario y conoce las posibilidades. Por lo tanto, nosotros estimamos que hay ya una serie de, no de compromisos, pero sí de prospecciones realizadas
que nos permitirían ingresar entre 250 y 300 millones de euros reales. No que lo pongamos en el presupuesto como posible ingreso que después no se ejecuta, no, reales. Con una máxima: no vamos a malvender, no vamos a hacer gangas del patrimonio de la Junta de Andalucía, ni promover un escenario donde el listillo o la listilla de turno pueda aprovecharse. Vamos a venderlo a unos precios que quizás no son las tasaciones que tenían cuando formaron ya a entrar parte del patrimonio de la Junta de Andalucía, pero sí con suficiente entidad como para que nos generen ingresos que nos permitan hacer las políticas que tenemos comprometidas con los andaluces y andaluzas. Rafa Rodríguez. No, le veo optimista con esto último, de 300 millones en reales de venta de solares, con la que está cayendo en estos tiempos, que no compra nadie, salvo aquel que tiene dinero y quiere hacer negocio con lo que compra, que eso sí se está disparando en estos momentos, y entonces tendría la Junta de Andalucía, imagino, que ser muy generosa en la forma en que vender o mal vender en este caso. Pero yo insisto en lo que planteaba antes Luis. Estamos hablando de 1.200 millones de recorte. Hay que quitarle grasa, podemos quitar de cargos de las empresas públicas, como usted dice, el tema de frenar la externalización, 600.000 euros en la empresa de turismo que usted apuntaba, pero ¿cómo se suman 1.200 millones de recorte? ¿Dónde va a estar el tajazo y, sobre todo, en qué van a cortar que le va a afectar al ciudadano? Porque el ciudadano luego lo que va a entender es que tiene que llegar luego la aplicación de la ley de dependencia y van a decir aquí hay menos dinero, que si van a llegar las políticas activas de empleo y le van a decir aquí hay menos dinero, y eso es lo que el ciudadano va a notar y decir que mire usted que yo el año que viene pues voy a estar todavía peor que este año. Sí. Es curioso porque ha dicho usted dos elementos que la mayoría de las transferencias que recibimos son finalistas. Es decir, hay que tener en cuenta que de los 1.200 millones de menos que nos van a llegar o nos puedan llegar, hay un porcentaje que ya tiene un destino. Y ese destino nos lo impone el señor Montoro, no tenemos capacidad de decidirlo. Porque la gente debe de saber que el 81% de los ingresos que recibe nuestra comunidad autónoma, un poco más del 81%, vienen de Madrid. Pero vienen de Madrid determinados de tal manera que es que ya van a programas concretos, y en el caso de las políticas activas de empleo u otros van a venir de ahí. Qué duda cabe que tendremos que ver qué hacemos con el plan de ajuste vigente actualmente, que se aprobó en 2012, para 2012 y 2013, tendremos que ver qué se hace de ahí. Recordarán que ahí había unos 1.000 y pico millones y que en el capítulo 1 eran 700 y pico millones. Tendremos que ver qué pasa con la inversión, con lo cual estás lastrando también tu crecimiento y tu posibilidad de repunte económico, y le estamos dando muchas vueltas para que haya algo que sea lo que menos se toque en esa bandera que pretendemos enarbolar de la Andalucía, de la igualdad de derechos y la solidaridad, que es nuestra sanidad, que nos cuesta 10.300 millones de euros, nuestra educación, que son 7.900 millones de euros, y nuestra dependencia, hablando solo de los que soportamos desde la Junta, es decir, del pago de los dependientes reconocidos, que el Gobierno ya ha quitado hasta el 35% de las aportaciones que hacía. Señor Castro, ser portavoz parlamentario de Izquierda Unida, una formación socia de gobierno en el Parlamento andaluz, incorpora a hacer un poco el halo de cierto liderazgo, suponemos que lo vive diariamente. Está también el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, con su halo de liderazgo, y está ese tal Antonio Maillo, del que hay quien dice es un cañón, desde el punto de vista de los liderazgos políticos. ¿Usted está cómodo con esa situación de tanto líder? Sí. Quizás sea el que más cómodo lo pueda hacer. Me tengo que dedicar a aportar la voz solamente. Le agradezco aportar la voz, que para eso es portavoz. Muy bien. Muy fino, muy agudo, muy exacto. Gracias, señor Castro, por estar esta mañana con nosotros y por permitir que le preguntemos a la televisión pública andaluza. Suerte en su gestión y en su cometido diario, que es público. Gracias, Luis Barbero, gracias, Lalia González, gracias, Rafa Rodríguez, por ayudarnos esta mañana intensa a contar lo que sucede. Vamos con una actualización de nuestro relato de lo que ocurre.